Moto G200 es probablemente el mejor Moto G fabricado hasta la fecha, con un diseño muy moderno. La verdad que es un diseño muy lindo, lo que sí está completamente hecho en plástico, sin embargo se ve muy lindo, podemos ver que está muy bien construido y los bordes están todos bien terminados. Tenemos una parte de atrás completamente en plástico que deja marcadas las huellas. Sepan eso, es muy resbaladiza también, así que les recomiendo que usen la funda que viene en la caja del teléfono, es una funda transparente. Y también tenemos en todas las puntas unas terminaciones redondeadas. Esto hace que sea mucho más cómodo el agarre, que calce bien en la mano, y además los botones están muy bien construidos. Tenemos en el lado derecho los botones para subir y bajar volumen, luego el botón de bloqueo que funciona a la vez como sensor de huellas dactilares, y en el otro lado tenemos el botón para acceder al asistente de Google de una manera más rápida. Es un teléfono que tiene un grosor de 8,89 milímetros, su peso es de 202 gramos. También tenemos que tener en cuenta que en la parte de arriba tenemos solamente un micrófono secundario y en la parte de abajo, como pueden ver en pantalla, tenemos el altavoz principal, es un altavoz único, el micrófono para las llamadas, conector micro USB-C y la ranura para el chip. Sepan, en este caso no tenemos ningún agujero para jack de auriculares, así que si tenemos auriculares la única manera de conectarlos es por Bluetooth o a través de un adaptador de micro USB-C a jack de 3,5 milímetros. A pesar de que es un teléfono cómodo en la mano, se hace bastante difícil de manejar con una sola mano. La pantalla es de 6,8 pulgadas con tecnología IPS LCD Full HD+. Tiene una tasa de refresco de 144 Hz y si bien es un panel que se ve muy lindo, claramente es para usarlo con las dos manos. Dentro de los ajustes de pantalla, además de poder configurar lo tradicional como son los colores entre naturales y saturados, algo que viene de toda la vida en Motorola, también podemos cambiar a nuestro gusto la temperatura de color. Vamos a poner como vienen por defecto. Sepan que la tasa de Hertz pueden ponerla entre 60, 144 o automática. Esta opción de automática los va a regular siempre entre 60 y 144 Hz según sea necesario la ocasión, por lo que para mí el más recomendable es este, sobre todo para ahorrar batería, pero a 144 Hz es hermoso, sobre todo para juegos. Ya les voy a contar cómo anda. En mi opinión no hay mucha diferencia visual entre los 120 y los 144, se ve muy parecido, lo que sí se ve es realmente fluido. Si hay un salto enorme con los 90 Hz, una vez que se acostumbran a esta tasa de refresco es muy difícil acostumbrarse a los 60 de vuelta, parece que todo va lento. Respecto a los colores se nota que es una pantalla de una excelente calidad, pero tenemos el punto negativo que no llega a ser OLED. Es una pantalla que no llega a competirles a los gama más premium, no le puede competir en pantalla a un S22, pero sí es un panel que se ve realmente bien, incluso tiene un brillo demasiado alto que se ve de una manera ok debajo del sol, ustedes estarán viendo en pantalla, y también el brillo mínimo es realmente muy bajo, así que para la noche prácticamente ni les va a molestar. Es una pantalla muy bien calibrada y que en mi opinión está más que aprobada, a pesar de no llegar a ser OLED para terminar de redondear el panel. De fábrica vienen con Android 11, no es la última versión de Android y todo parece indicar que ya tendrá que actualizarse a Android 12 en cualquier momento, acá lo estamos esperando. Sin embargo, tenemos un funcionamiento de software completamente optimizado y que anda todo de 10. Ya vamos a hablar del procesador, del rendimiento, que esto trabaja en conjunto con el software para brindar una experiencia extraordinaria, y tenemos los mismos atajos y configuraciones simples de Motorola de toda la vida. Y este tipo de atajos fáciles, por ejemplo, hacer este gesto para dividir la pantalla, podemos tocar ahí y luego tocar en el botón de Chrome para abrir dos aplicaciones a la vez. Es un gesto muy rápido, muy cómodo, tic tic. Después ponemos otra aplicación y ya tenemos la pantalla dividida en dos. Después también podemos hacer así para volver a la aplicación. Pueden ver que todo va realmente fluido. Y dentro del apartado de sistema nos vamos a gestos. Tenemos todos estos trucos que algunos vienen desactivados de fábrica. Yo les recomiendo que los más interesantes lo activen. Por ejemplo, este para abrir la cámara viene desactivado, que para mí es un atajazo, que es tocar dos veces acá el botón de bloqueo y se nos va a abrir la cámara. Para mí es algo súper interesante, así que pueden usarlo, pueden activarlo. Viene desactivado de fábrica, como les decía anteriormente. Después tienen otros gestos, como por ejemplo mantener apretado con 3 dedos en la pantalla para hacer una captura rápida, la cual podemos editar. Tenemos un montón de opciones para ponerle dibujitos, recortarla, ponerle texto incluso si queremos.
y son detalles que están buenos, son simples y facilitan la tarea. También tenemos en el botón de huellas dactilares, podemos hacer un doble tap, sí, simplemente es doble apoyo sin apretar y se nos muestra este menú de aplicaciones rápidas. Incluso estando dentro de otra aplicación, estamos en Chrome por ejemplo, ponemos doble toque ahí y podemos ir rápidamente a mapas. Si no podemos configurar estas apps, pueden ver que pueden agregar o sacar las que quieran, pueden agregar también tareas como por ejemplo en documentos, crear un documento nuevo, no es necesariamente como acceso directo a una app, sino a una herramienta en particular. Y otro agregado muy bueno al software de Motorola es Ready For. Tenemos ya esta función hace un tiempo atrás en los teléfonos Motorola, pero cada vez anda mejor. ¿Qué hace Ready For? Nos permite conectar nuestro teléfono a cualquier monitor a través de un cable HDMI que está incluido en la caja. También la caja incluye un control remoto y gracias a eso podemos darle vida como si fuera una computadora a ese monitor. Si tenemos un monitor viejo o una tele, vamos a poder conectar el celu y desplegar un software, una interfaz totalmente distinta para transformar ese monitor en una computadora o en una tele mucho más completa. Gracias al control remoto, que está muy bueno que venga incluido en la caja, podemos manejar de una manera simple lo que queremos ver, podemos poner YouTube, Netflix, hacer videollamadas o incluso jugar a los juegos que tenemos en el celu y disfrutarlo de una manera más completa en una pantalla gigante, ya sea nuestra tele, y también se le puede conectar un joystick por Bluetooth. Studs. You bring them up. It was beautiful, all right? I got emotional, a tear fell. Delete it. I believe it. Como les mostraba al principio del video, tenemos un único altavoz en la parte inferior del teléfono, el cual trabaja con tecnología Dolby Atmos. Esta famosa empresa que está asociada con Motorola hace ya mucho tiempo también y nos ofrece 4 perfiles de audio. Esto es para ecualizar la música que estemos escuchando según sea la ocasión, se va a adaptar el sonido para sonar más adecuado a lo que sea que estemos reproduciendo. Obviamente no podemos personalizarlo a nuestro gusto, sino que tenemos estos perfiles. Y lo que más me gustó de este teléfono es que suena muy potente, tiene una potencia bárbara. Este altavoz se escucha realmente fuerte, potente. Lo que sí pasa que cuando ponemos el sonido al máximo pierde claridad, pierde nitidez, pero sí se va a escuchar en una habitación tranquilamente. Por lo que combinado con su pantalla de gran tamaño a los 144 Hz me parece muy buen sonido y se aprovecha bien la experiencia para ver películas y pasarse horas o grandes ratos reproduciendo contenido multimedia. A lo que refiere al rendimiento tenemos una combinación espectacular. Está bien que no es el último Snapdragon, no es el último procesador de Qualcomm, no es el Snapdragon 8 generación 1, que sí tiene el Moto Edge 30 Pro, pero sí es el segundo procesador más potente de Qualcomm. Ustedes pueden ver los benchmarks, los resultados increíbles que da, incluso vamos a verlo ahora mismo en pantalla. Si nos vamos acá a la aplicación, historial, tenemos el test, acá tenemos el puntaje que sacó en el single core, podemos ver que lo ubica encima del Galaxy S21 Ultra. En cuanto al multicore, también tenemos un puntaje excelente, 3080 puntos, por lo que es un teléfono que no solo los números marcan lo bien que andan, sino la experiencia en el día a día. Encima 8 GB de memoria RAM es una animalada. Pueden tener un montón de aplicaciones en memoria, como estarán viendo ahora en pantalla, y las mantiene en memoria. Esto es increíble, te vas a un montón de aplicaciones abiertas al mismo tiempo y van a quedar todas ahí en memoria esperando que las quieras usar. La verdad que está muy bien optimizado, anda todo increíble, las aplicaciones cargan realmente rápido y los juegos ni hablar de que todo va a ir a 60 fotogramas por segundo. Se podría decir que es un teléfono para gamers. Si sos gamer, te gusta jugar mucho tiempo, estar con el celu, este teléfono no te va a decepcionar, no solo porque vas a poder correr todo, sino encima en una pantalla de gran tamaño y a 144 Hz. Acá tenemos los resultados en la otra aplicación más conocida de benchmark, podemos ver que hizo 5600 puntos, es un puntaje realmente alto. Acá vemos la variación de fotogramas por segundo y de temperatura, fue desde los 24 FPS, vamos para atrás, hasta los 43. La temperatura se mantuvo en 30 grados. Esto a mí también me sorprendió, que jugando no calienta casi nada. Si bien podemos sentir un poco de calor en la parte de acá del centro del teléfono,
no es de subir mucha temperatura, es un calor normal, no molesta para nada. Y la batería, bueno, en este caso me gastó un 1%. También podemos ver que es 84% más potente que el resto de teléfonos en el mercado. Las cámaras, por fin Motorola se puso las pilas con el apartado fotográfico. Acá tenemos un triple sensor, principales de 108 megapíxeles con focal 1.9. También tenemos otro sensor gran angular de 13 megapíxeles con focal 2.2 y el tercero es un sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 16 megapíxeles con f2.2. Vamos a ver la aplicación de cámara. Es la misma que viene usando Motorola en el último tiempo. Tenemos muchos apartados para ajustar. Si queremos fotos en 108 megapíxeles, solo tenemos que activarlo desde acá. Vamos a hacer la clásica foto de prueba para ver cómo saca la foto en 108 megapíxeles. Vamos a poner el celu ahí, tocamos, apuntamos. Tuki, ahí sacó la foto. Vamos a hacer un poco de zoom. Y sí, realmente tiene un montón de detalle, podemos ampliar sin perder casi información y acá nos vamos a ver que una foto de 108 megapíxeles pesa 17 megas, así que les recomiendo que lo usen solo cuando sea necesario para no agotar el almacenamiento de su teléfono. Dentro de los modos de fotografía, lo que me pareció más interesante es captura doble, que también lo viene haciendo Samsung hace varios años. Tenemos las dos pantallas a la vez. Tanto la frontal como la principal podemos cambiar, rotarlas, moverlos si nosotros queremos hacerlo. Incluso podemos poner el lente principal o el gran angular. Esto es para sacar fotos que salgan las dos cosas, tanto lo que está atrás como lo que tenemos adelante. Lo que les quería comentar que me sorprendió es el sensor macro. Este es uno de los mejores lentes macro que vi a primera vista al ver que era de solo 2 megapíxeles y a lo mal acostumbrado que estaba a otros teléfonos no le tenía mucha fe. Incluso ustedes pueden ver los resultados que capturé con esta cámara macro. La verdad que es un lente macro recontra decente, es un lente bueno y utilizable. En otros teléfonos este lente era un puro agregado que nadie lo usaba, de muy mala definición. Acá no, este lente macro lo pueden usar para tener fotos muy curiosas, sobre todo si están en excelentes condiciones de luz, van a tener resultados más que decentes. Si están en lugares oscuros, ahí sí se complica el lente macro. Sin embargo, es muy curioso, entretenido usarlo, así que bien por eso. Respecto a las otras cámaras, tanto la principal como la gran angular, creo que se nota la evolución de las cámaras de Motorola, el trabajo que hacen en el postprocesado, mejoraron un montón a lo que era la generación anterior. Ahora tenemos tonos más equilibrados, no tan saturados y falsos como eran antes, también las texturas no están tan forzadas, por lo que está bueno. Y esto es algo que me gustó mucho, también la estabilización de video, pueden ver que no es óptica, es digital, pero estabiliza muy bien. Si bien al ser digital hace un pequeño cropeo, un recorte de la imagen, la verdad que se pueden hacer videos muy estables. El rango dinámico, la verdad que lo mejoraron un montón también a generaciones anteriores. Lo complicado hace rato en los teléfonos Motorola es en situaciones de noche. Acá le cuesta más levantar las sombras. Si tenemos una zona oscura y otra iluminada, suele corregir la luz de la zona iluminada, pero donde está oscuro seguramente siga oscuro. Me gustó que el lente gran angular lo van a poder usar de noche, no es como otros teléfonos que el lente gran angular solo lo usan de día. Acá no, lo pueden usar en cualquier situación de luz y también distorsiona muy poco en las puntas. Me gustaron las cámaras de este G200, me gustaron. La batería, que es de 5000 mAh y nos trae un cargador en la caja de 33 watts, tiene una duración excelente. Acá podemos ver que lo cargué hace 2 días, ahora tengo 60%, es verdad que no lo usé mucho, pero se desgasta muy de a poco. También me gustaron estos extras, como lo es batería adaptable, siempre viene activado, y ahora les quiero dar una aclaración sobre esto. Lo mismo en carga optimizada. Si ustedes deciden activarlo, lo que hace esto es que la primera semana de uso de ustedes con el teléfono van a notar que quizá se desgasta un poco rápido, pero a partir de ahí la batería empieza a durar un poco más. Esto es porque el teléfono aprende los patrones de uso de ustedes y entonces las aplicaciones que no usan a determinada hora, que el teléfono aprendió que no la usan en tal momento del día, no las va a gastar en memoria. Entonces así, con el tiempo, el teléfono aprende de su uso y va a optimizar la duración de la batería.
Particularmente a mí me dio una duración excelente. Calcúlenle 7 horas de pantalla, por lo menos a los 2 días van a llegar con la batería de este G200 y la carga tarda de 0 a 100 1 hora aproximadamente. Es otro puntazo a favor de este teléfono. Como conclusión, creo que este es uno de los Moto G que más me gustó. Si bien el G100 ya era un muy buen teléfono, muy potente con ese procesador Snapdragon 870, este teléfono es un combo mucho mejor. No solo por su potencia, pantalla, sino que está muy bien equilibrado y encima es hermoso. Pueden ver el diseño tornasolado, que le da un toque bastante diferente. Si es que les gusta que la gente que está al lado suyo miren el teléfono, van a tener un teléfono bastante diferencial. Su precio está bien que no es económico, pero sí es más barato que probablemente un S21 FE que le quiere competir a este teléfono. Se ahorran un montón de plata en este teléfono si quieren usarlo para juegos, para ver películas. Creo que esta es una compra acertada y sobre todo por la buena combinación que hace. Este procesador es de los más potentes en el mercado, la pantalla no llega a ser AMOLED, pero sí tenemos 144 Hz que son recontra aprovechables. Y sobre todo la batería de 5000 mAh les permite estar largas jornadas jugando con juegos de mucha intensidad como lo es el Free Fire, también estando conectados por Discord con sus amigos a la vez, ni un centavo de más en un teléfono más caro por el mismo procesador o mismas características. Incluso si lo necesitan para uso de redes sociales, como por ejemplo son Community Manager que necesitan una cámara que esté buena, también usar aplicaciones de edición de foto o video, lo van a poder usar con este G200, se lo sugiero como opción. Esto ha sido todo por hoy. Si el video les ha gustado, no olviden dejar su me gusta, sobre todo suscribirse y compartir el video con sus amigos, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y nuevamente, gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Chau chau.